Bien, antes de empezar, insistir en unos puntos fundamentales, como no, en primer lugar, y como hacemos todos los años, llamar la atención, porque para eso es este día, llamar la atención sobre el impacto que tiene el ictus en nuestra sociedad. No en vano, en Navarra, el ictus representa la primera causa de muerte en mujeres y la segunda causa de muerte en varones, y además es la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto. Otra idea fundamental es la siguiente. En los últimos años hemos aprendido a acercarnos al ictus como un proceso asistencial. Esto es, el ictus no es solo lo que ocurre en la fase aguda, no empieza con el ingreso del paciente y acaba con el alta del paciente. No, al contrario, el paciente que ha tenido un ictus requiere de una atención coordinada desde distintos ámbitos, atención primaria, trabajo social, rehabilitación, etcétera, que si se hace de forma coordinada, vamos a facilitar el que el paciente de alguna forma se vuelva otra vez a tener su vida normal en la medida de lo posible y evitar las recurrencias. Por eso es tan importante un abordaje multidisciplinar. Y, en tercer lugar, lógicamente, como no podía ser de otra forma, somos totalmente sensibles a la situación epidemiológica actual. Estamos pasando por una situación histórica, una pandemia producida por el virus COVID-19 y esto, lógicamente, está influyendo en la forma en que estamos abordando el proceso ictus. Nos está afectando y por eso hemos elegido este tema como tema central y en esta hora y media vamos a centrarnos de alguna manera en cómo está afectando la pandemia del COVID-19 y sobre todo cómo nos estamos adaptando, cómo estamos innovando para garantizar que la atención al paciente que ha sufrido un ictus tenga la mayor calidad posible. Pues bien, como digo, les voy a pasar a presentar a los ponentes que están conmigo esta tarde. Antes de nada, me gustaría recordarles que después de su intervención vamos a dar paso a las preguntas que ustedes deberán de hacer a través del chat de la aplicación. Insisto en la importancia de mantener el micrófono en mute. Iremos leyendo en voz alta las preguntas que vayamos recibiendo y también les avisamos de que esta presentación, este webinar, va a ser grabado. Muy bien, empezaremos un poco siguiendo el orden de lo que es el proceso ictus con José Javier Celorrio. Él es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y trabaja en el Centro de Salud de Huarte. Continuaremos con Nuria Emerick, que también es neuróloga. Trabaja en el equipo de patología vascular del Complejo Hospitalario de Navarra y es coordinadora del grupo de trabajo del Código Ictus en Navarra. Continuaremos con Celia Larrea, que es enfermera desde hace años en la unidad del ictus del complejo. Tenemos también con nosotros a Santiago Martínez Gorostiaga, responsable de la sección de rehabilitación neurológica del Servicio de Rehabilitación del Complejo Hospitalario de Navarra y desarrolla su trabajo en la Clínica Ubarmen. Y finalmente tenemos a Leire Tirado, que es neuropsicóloga y coordinadora del Centro de Día de la Asociación de Daño Cerebral de Navarra, ADACE. Muy bien, pues dicho esto, comenzamos con las presentaciones. José Javier, tu turno. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todas las personas que os habéis conectado a este webinar. Bueno, en estas somos varias personas, tenemos intervenciones muy breves, por lo tanto, yo por lo que en mi parte voy a intentar dar recomendaciones muy generales y luego en el apartado de preguntas, pues si quieren profundizar en algún aspecto concreto, bueno, pues yo creo que será el momento adecuado. Yo he centrado mi presentación, bueno, como digo, en intentar responder a estas tres preguntas, ¿no? ¿Cómo evitar un primer episodio de ictus? ¿Cómo prevenir las recurrencias? Y, como decía ahora Roberto, ¿cuál ha sido nuestra experiencia desde en el ámbito de atención primaria del ictus con la pandemia de COVID? Bueno, como saben, el ictus es una enfermedad potencialmente mortal e incapacitante, pero que afortunadamente, y digo afortunadamente, la mayor parte de las causas son debidas a factores de riesgo modificables. Es decir, que las personas de alguna manera podemos incidir en estos aspectos para que no repercutan tanto en nuestra salud. Los factores de riesgo son clásicos, son los tradicionales, la hipertensión arterial, el tabaquismo, tener el azúcar demasiado alto, tener problemas de las moléculas que van por la sangre, por ejemplo, el colesterol o los triglicéridos en niveles elevados. Pero últimamente también se le está dando importancia a dos factores de riesgo. Uno de ellos es el sedentarismo y otro es el sobrepeso o la obesidad.
El sedentarismo, como ven en esta diapositiva que publicó la OMS recientemente, se ha convertido en el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el mundo y, bueno, no solo, como ven, en el ictus, sino en otro tipo de enfermedades asociadas, como el cáncer, como otras enfermedades crónicas. ¿Cómo podemos evitar estos factores de riesgo? Bueno, pues básicamente realizando hábitos de vida saludables, llevando una alimentación saludable. ¿Qué significa esto? Significa que no hay que comer de todo en su justa medida. Tenemos que saber que hay alimentos que no aportan todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita y que además nos está enfermando, ¿no? Alimentos como procesados, ultraprocesados, harinas refinadas, los azúcares, los refrescos, etcétera. En cambio, sabemos que hay alimentos que tenemos que priorizar, como por ejemplo las verduras, las hortalizas, las legumbres, carne, pescado, huevos, frutos secos, etcétera. Son alimentos con alta densidad nutricional y que de alguna manera favorecen el metabolismo de nuestro cuerpo y ayudan a evitar esos factores de riesgo que acabamos de mencionar. Otro aspecto muy importante, como decíamos, es realizar ejercicio físico. Hay que mover. Sí, creo que había tocado el mute, perdón. Pues ya está, ya. Sí. Como decía, el cuerpo humano está diseñado para moverse y entonces estamos viviendo otra pandemia diferente a la COVID, una pandemia de sedentarismo y una pandemia de obesidad que en estos meses de confinamiento domiciliario, pues desde atención primaria hemos visto cómo se ha acrecentado, cómo se ha agravado, empeorando de alguna manera el control de todos estos factores de riesgo. Por lo tanto, es muy recomendable que las personas hagamos ejercicio físico, que nos activemos, que nos movamos, sobre todo también incluyendo ejercicio físico de fuerza. Cada vez tiene más evidencia que este tipo de actividades resultan muy beneficiosas para la salud. Y no se trata tampoco de entrenarse para ir a unas Olimpiadas. Las personas simplemente con el hecho de pasar de ser sedentarias a realizar una actividad física 20 o 30 minutos al día es más que suficiente para obtener unos grandes beneficios en salud. Y en tercer lugar, pues evitar, por supuesto, pues no fumar, no beber bebidas alcohólicas, intentar reducir el estrés. Como digo, bueno, todos estos son hábitos saludables que nos van a ayudar a, bueno, son factores de protección frente a esos factores de riesgo de poder evitar un primer episodio de ictus. Se ha bloqueado la presentación, perdón. Hay gente que dice que no oye, pero hay gente que dice que oye. Sí, la gente dice que no oye. No, claro, ya oyen, ¿eh? Hay alguno que sí y alguno que no. He probado desde la oficina y sí que se oye. ¿Era esta la presentación? No, esa es la de Roberto, un poquito más para abajo. A ver. Estoy preguntando a ver si se oye, porque dice la gente sí. Ahora se oye. Se vuelve a escuchar otra vez, ¿eh? Perfecto. ¿Estabas aquí? Sí, bueno, ya así, muy bien. A ver si ahora al darle aquí no se vuelve a bloquear. No, ya está. Bueno, gracias. Disculpen las molestias. Bueno, a continuación, la segunda pregunta que queríamos responder es la de cómo prevenir nuevos episodios de ictus, ¿no? Cómo prevenir las recurrencias. Sabemos que el principal factor de riesgo para poder tener nuevos episodios de ictus es precisamente haber tenido un primer episodio de ictus. Por lo tanto, a partir de aquí, lo que debemos de hacer sería intensificar la adherencia a esos factores de riesgo que acabamos de mencionar en la prevención primaria, ¿no? Esto va a suponer llevar un mayor control de los factores de riesgo en cuanto a lo que tienen que ver con cifras de tensión arterial, con cifras de azúcar, con cifras de colesterol, triglicéridos, etcétera. Lo que en ocasiones nos va a llevar
a los médicos de atención primaria, coordinados con los servicios de neurología, a utilizar medicación porque los estilos de vida no van a ser suficientes para controlar estos factores de riesgo. La utilización de estas medidas terapéuticas pues, va a suponer en ocasiones la aparición de efectos adversos y complicaciones que, dentro del papel que desarrollamos en la atención primaria, tanto médicos como enfermeras, pues uno de nuestros objetivos sería precisamente el intentar minimizar todos estos efectos adversos, ¿no? Y en tercer lugar, me parece muy importante concienciar, si cabe aún más, en estas personas que ya han sufrido un ictus, el hecho de extremar la precaución y las medidas preventivas que estamos escuchando, de llevar la mascarilla, de lavarse adecuadamente las manos, de mantener las distancias de seguridad, porque son ellas un grupo especialmente vulnerable y en caso de que desgraciadamente se infecten por este virus, pues el riesgo de complicaciones y de tener un peor pronóstico pues es grande, ¿no? Y por último, me gustaría mencionar cómo ha impactado en estos meses el COVID en el ámbito de atención primaria. Como ya lo he comentado antes, básicamente lo que hemos percibido en las consultas es una mayor dificultad en el control de estos factores de riesgo. En nuestra comunidad, en Navarra, se ha optado por cambiar un poquito el modelo de atención, dando más prioridad a las citas no presenciales con el fin de evitar el contacto de las personas en los centros de salud. Esto lo que nos ha favorecido en unos aspectos, pero en otros, el haber perdido esa cita presencial, pues nos ha hecho de alguna manera tener mayor dificultad para controlar pues, esos niveles de tensión arterial, esos niveles de azúcar, etcétera. En cualquier caso, las llamadas telefónicas han funcionado muy bien y el hecho de que las familias dispongan de aparatos de tensión, de aparatos de azúcar, pues nos ha permitido de alguna manera sobrellevar de la mejor manera que hemos podido pues, esta situación. Y luego un segundo aspecto que ha incidido, que ya lo comentaba antes, era el hecho de que el confinamiento domiciliario, como muchos pacientes comentan, se han relajado, ¿no? en esta adherencia de estilos de vida. Pues han comido alimentos que no eran todos los sanos que deberían de ser, han hecho menos ejercicio, pues porque las circunstancias de estar encerrado en el domicilio pues ha dificultado el realizar este tipo de actividades y bueno, pues estos son un poco por encima las mayores dificultades que hemos enfrentado, ¿no? Siento haber ido tan rápido, pero bueno, un poco la forma o la dinámica de este webinar es así. Les agradecería que luego en el turno de preguntas, si quieren que profundicemos en alguno de los aspectos que hemos comentado, pues lo podemos hacer. Gracias y doy paso a mi compañera Nuria. Buenas tardes a todos. Lo primero que quería en esta presentación era recordar lo que es un ictus y por qué es tan importante la valoración urgente. El ictus es la alteración neurológica aguda que sigue a la interrupción del riesgo sanguíneo a una parte específica del cerebro. Esto puede ocurrir o por una ruptura de una arteria o por una oclusión de una arteria produciendo un ictus isquémico, que es el más frecuente hasta el 80% de los casos. Las causas más habituales del ictus isquémico son la arritmia cardíaca por un trombo proveniente del corazón, la arritmia llamada fibrilación auricular o la estrechez progresiva de las arterias por placas de ateromatosis que van limitando el flujo arterial. ¿Por qué decimos que el ictus es una patología tiempodependiente? Una vez que se ocluye la arteria, inmediatamente no se produce la muerte del tejido neuronal. Pasan unas horas. Es un proceso progresivo en el que van ocurriendo unos cambios inflamatorios que conllevan a la muerte cerebral, al infarto cerebral y a la lesión cerebral ya establecida. Esto quiere decir que mientras esto ocurre tenemos una ventana terapéutica, un espacio de tiempo en el que si
rápidamente revertimos el flujo cerebral, podemos recuperar esa alteración neurológica que nos está dando síntomas, sin llegar al daño cerebral. Por lo tanto, es muy importante reconocer cuáles son los síntomas de ictus para alertar a los servicios de urgencias. Los más importantes son la paresia facial de media cara, la limitación de la movilidad, sensibilidad o alteración de la coordinación en medio cuerpo, es muy característico la lateralidad en medio cuerpo, y las alteraciones bruscas del lenguaje, tanto de la expresión como de la comprensión, que no estaban previamente. Lo más característico de los síntomas es la brusquedad en la aparición y que son síntomas nuevos, que no estaban previamente. Hay otros síntomas más atípicos, menos frecuentes, que también podrían conllevar a un ictus, como una pérdida brusca de la visión, una inestabilidad de aparición muy brusca o un dolor de cabeza muy intenso, distinto a los habituales. Una vez, es muy importante reconocer que toda la población reconozca cuáles son los síntomas de ictus, porque lo que hay que hacer cuando uno lo sospecha es alertar al 112, una llamada telefónica explicando los síntomas, y el médico coordinador del 112 lo que hace es activar el código ictus. El código ictus es una cadena asistencial que prioriza el traslado urgente del paciente al hospital para poder ser atendido cuanto antes. Esto requiere una coordinación entre los distintos profesionales de la cadena asistencial muy importante, y una priorización también a la hora de realizar todas las pruebas diagnósticas que nos permiten decidir qué pacientes deben ser tratados. Quería recalcar que, una vez que llega el paciente a urgencias, pueden ocurrir varias cosas. Una vez que hacemos todas las pruebas diagnósticas, lo valora el médico de urgencias, el neurólogo de guardia, se decide qué paciente es candidato a tratamiento. Del total de los códigos, aproximadamente un 25% de pacientes cumplen condiciones como para poder administrárseles el tratamiento en fase aguda, que bien es una infusión de un trombolítico intravenoso durante 1 hora, o bien es un cateterismo con extracción del trombo. Esto solo ocurre aproximadamente en el 10% de los pacientes. A veces se combinan ambas terapias. Pero lo que quería también recalcar es que los pacientes que no se seleccionan por motivos de seguridad e indicación para estos tratamientos también se benefician de un ingreso en la unidad de ictus, y todos los cuidados que se les da en la fase aguda mejoran, hay evidencia clara, la evolución y el daño cerebral en el ictus. Son pacientes que por diferentes motivos no hayan podido ser candidatos a ese tratamiento. Y además, después de hacer esa valoración urgente, algunos pacientes que realmente los síntomas han sido muy leves o transitorios, se derivan a una valoración ambulatoria preferente en consulta de patología vascular cerebral. Esto solo se puede hacer después de una valoración por un neurólogo de guardia, con las pruebas realizadas en urgencias y con una prioridad en los estudios solicitados. Entonces, es muy importante esa valoración para poder ver cuál es el mejor camino en cada paciente a seguir. ¿Cómo nos ha afectado la pandemia en todo este proceso? Pues, durante el momento del confinamiento con mayor pico de ingresos en el hospital, pues los datos de arriba son el registro, los hemos obtenido del registro de código de ictus de Navarra, y así ya visualmente vemos que hubo menos casos de códigos atendidos, ingresados en la unidad de ictus durante este tiempo. Hemos calculado que aproximadamente, respecto a lo que estábamos viendo las semanas anteriores, es una disminución de un 25%, similar a la objetivada también en otros centros de la red nacional. No ha sido solo en el Hospital de Navarra, esto lo han contado en todos los hospitales. Y en nuestro caso concreto, creemos que los pacientes
que el número de tratamientos no varió mucho, es decir, los ictus que estaban muy afectados, graves y que tenían una indicación de tratamiento, se siguieron haciendo con normalidad los tratamientos de fase aguda y, sin embargo, ictus leves o con síntomas, transitorios, que de normal acuden a urgencias, no acudieron. Creemos que lo más probable es que sea por miedo al contagio de coronavirus. Y quería también aprovechar esta presentación para decir la importancia de que también acudan a urgencias, porque un ictus leve o un ictus minor es una oportunidad de estudiar rápidamente cuál es su causa. Es muy diferente si la causa es una arritmia cardíaca, que el tratamiento es la anticoagulación, que si la causa es una estenosis arterial, que incluso el tratamiento puede ser la cirugía. Entonces, hay que valorar rápidamente al paciente e intentar tratarle cuanto antes para evitar un ictus potencialmente grave. Entonces, pues muy importante no cambiar la dinámica que estábamos llevando hasta ahora para evitar, en la medida de lo posible, que el número de ictus. Respecto al riesgo de infección, también comentar que se han adoptado muchas medidas de seguridad. Nunca el riesgo es cero cuando uno acude al hospital, pero sí que con todas las medidas que se ponen, que ahora también nos explicará nuestra compañera Celia de la unidad de ictus, pues el riesgo se reduce mucho y potencialmente es muchísimo más grave un daño cerebral por un ictus que ese riesgo de tener COVID, con todas las medidas que se establecen. Muchas gracias por vuestra atención y doy paso a mi compañera Celia Larrea. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a las personas que han hecho posible esta webinar y, desde luego, agradeceros vuestra presencia y vuestra participación, porque esto ha hecho posible que podamos volver a celebrar el Día Mundial del Ictus, ya que todos los años lo celebrábamos de una manera presencial, pero este año la pandemia ha hecho que la hayamos tenido que modificar, pero que realmente haya sido posible. Pero, ¿cómo está afectándonos, no?, la pandemia por COVID-19 en el proceso del ictus? En primer lugar, quisiera hacer un breve repaso, ¿no?, en ese proceso asistencial del ictus. Un proceso asistencial del ictus, para que sea completo, tiene que hablar también de la concienciación social, ¿no? Los profesionales sanitarios tenemos la responsabilidad de hacer llegar a la población la importancia del ictus, la importancia de saberlo detectar, la importancia de conocer cuáles son los factores de riesgo, porque esto permitirá la prevención, ¿no? Y, de hecho, los expertos hablan de que un 90% de los ictus son prevenibles. Pero no solo esto, la Sociedad Española de Neurología Enfermera, la SEDENE, en el año 2019 hizo una encuesta en la que participaron 849 personas que habían sufrido un ictus. Y vimos que el 52% de las personas... No sé si hay... ¿Hay alguna interferencia? No sé si vosotros me escucháis bien. Perdonad que había una interferencia con algún micrófono y entonces se oía mucho ruido dentro de la presentación. Lo que está hablando es de que el proceso asistencial del ictus, para que sea completo, tiene que contemplar también la concienciación social, ¿no? En una encuesta que hizo la Sociedad Española Enfermera de Neurología, la SEDENE, vimos que el 52% de las personas que habían tenido un ictus, pues algunos de ellos no habían oído hablar de esta enfermedad, ¿no? Y esto, es más, sobre todo en gente joven, que a veces dice, no me puede estar ocurriendo a mí que yo tenga un ictus, ¿no? Entonces, creo que es importante que conozcamos cuál es el impacto de las campañas que hacemos de difusión sobre el ictus en la población, porque esto nos permitirá ver cuál es la realidad y dónde tenemos que trabajar más, ¿no? La prevención, que ya hemos escuchado en la primera presentación de nuestro compañero, cómo hablaba de los factores de riesgo y de la prevención. Nuria nos ha hablado del diagnóstico y del tratamiento, que además en los últimos años ha experimentado avances importantes, aunque sí que es cierto que todavía queda camino por recorrer. Y posteriormente también hablaremos de la rehabilitación, ¿no?
y de los problemas que seguramente han surgido con la pandemia, pero nunca podemos olvidar de los apoyos a largo plazo, ¿no? Hay una alianza europea en la que se dicen y ponen de manifiesto que sí que es importante que trabajemos estos 5 puntos para realmente avanzar y mejorar el proceso asistencial del ictus, porque tenemos que ser conscientes de que trabajamos por y para los pacientes, pero trabajamos con los pacientes, ¿no? Y esto es hay que completar este proceso asistencial. Bueno, Nuria sí que ha hablado ya directamente del ictus y la emergencia médica y había hablado también de esos pacientes que van a terminar en nuestras unidades de ictus, ¿no? No voy a repetirme un poco en el proceso porque es verdad que la webinar tiene presentaciones muy cortitas, pero bueno, en esta diapositiva se puede ver un poco ese reconocimiento, la prioridad en el traslado, por la coordinación, hacer esa neuroimagen y establecer un diagnóstico, el tratamiento más adecuado y posteriormente el ingreso en la unidad de ictus. ¿Y por qué las unidades de ictus? Porque se han demostrado que son los recursos más eficientes para tratar el ictus, porque han disminuido la mortalidad y la discapacidad de las personas que sufren un ictus, ¿no? ¿Y qué hace una enfermera en una unidad de ictus? ¿Qué es su papel en esta unidad de ictus? Bueno, hacemos una vigilancia estrecha de los pacientes durante 24 horas. Tenemos cámaras para verles, es decir, es una vigilancia monitorizada y además con cámara para poderles observar, ¿no? Aplicamos una serie de protocolos que son los que nos permiten vigilar a estos pacientes y ponerles en las mejores condiciones posibles con el fin de poder detectar de forma precoz las complicaciones y poder así mejorar pues la situación de los pacientes y a la vez pues que no haya empeoramientos, ¿no? Valoramos, y lo que hemos querido destacar en un punto aparte, si ese paciente va a poder tragar, si ese paciente va a poder comer, si ese paciente va a poder comer de manera normal o tiene que hacer adaptaciones de la dieta. Y esto es un punto importante en el trabajo de enfermería junto con el resto de monitorizaciones a nivel de tensión, de frecuencia, de respiración y de valorar y explorar al paciente a nivel neurológico, ¿no? Pero sí es importante también valorar lo que decimos, si ese paciente presenta alguna alteración a la hora de tragar, porque prevenirlo, pues lo que puede hacer es ayudarnos a prevenir que tenga infecciones respiratorias que empeoren su pronóstico y su evolución en el ictus. Pero desde luego manejamos a nivel postural a este paciente, ¿no? Intentando trabajar en la movilización precoz, pero a la vez en hacer cambios posturales a ese paciente y colocarlo pues, de la manera más adecuada con el fin de favorecer ese arribo al cerebro y prevenir otras complicaciones como pueden ser respiratorias, ¿no? Y desde luego, y es muy importante y nunca podemos olvidar, el apoyo y la información al paciente y familia. Las enfermeras somos ese profesional que está a pie de cama 24 horas al día y por tanto esto es una parte que jamás podemos olvidar en nuestro trabajo día a día, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué ha cambiado con la llegada de la pandemia por COVID-19? Bueno, pues es verdad que han cambiado muchas cosas, pero también es verdad que hay otras que no han cambiado. Es decir, seguimos trabajando de la manera más eficaz posible en la detección del ictus, como bien ha explicado Nuria, y estamos allí preparados para valorar a ese paciente y que reciba la mejor atención posible. La disminución de casos de ictus durante el estado de alarma y confinamiento nos tiene que hacer pensar en que no podemos bajar la guardia, es decir, la detección de un síntoma, un signo de ictus, tiene que hacer que vayamos a urgencias, que llamemos al 112, lo mejor es que llamemos al 112 y que es verdad que ellos se coordinen de la manera más adecuada, ¿no? Pero estos pacientes deben ser valorados y, si es necesario, tratados e ingresados en nuestra unidad de ictus porque es un lugar seguro para tratar a nuestros pacientes. Pero esto es verdad que lo que ha hecho esta pandemia es reestructurarnos, volver a coordinarnos de otra manera con los servicios sanitarios. Actualmente podemos decir que se han añadido 2 camas en la unidad de ictus para ayudar a los aislamientos empíricos. Es decir, teníamos 6 camas y actualmente tenemos 8 como infraestructura. Esto nos permite tener a pacientes aislados a espera de resultados de PCR con el fin de evitar y favorecer pues, que no haya contagios, ¿no? Los circuitos de urgencias también se han tenido que restablecer y coordinar con el fin de hacer un circuito a nivel respiratorio y un circuito para otras patologías, con el fin de dar cabida a todos los pacientes que acuden a urgencias, ¿no? Y es verdad que todos los pacientes, cuando ingresan en el hospital, se les solicita una PCR con el fin de que veamos realmente si ese paciente es, pues si esté un COVID positivo o no lo es, ¿no? Pero desde luego lo que ha cambiado también es la manera de relacionarnos y de comunicarnos. Estamos acostumbrados a relacionarnos y comunicarnos en presencia y ahora pues toma especial relevancia e importancia la salud digital, ¿no?
La utilización de tecnologías de información y comunicación se ha puesto de manifiesto que son fundamentales. Y es verdad que estamos todos aprendiendo de manera apresurada, pero es verdad que esto nos permite seguir conectando con nuestros compañeros, pero seguir conectando con los pacientes. Es verdad que queda un largo camino, pero es verdad que es importante que lo trabajemos y que lo reclamemos. Y luego la utilización de los EPIs, ¿no? De los equipos de protección individual. Pues alguien se imagina que ingresa en un hospital y encima de que le hacen todo corriendo y de manera urgente, esa persona pues lleva unas gafas, lleva una bata, lleva una mascarilla que dificulta su comunicación. Y encima es que yo no oigo muy bien, dice algún paciente. Pues claro, y encima nos ponemos todos una mascarilla a nosotros, al paciente. Pues es verdad que esto ha cambiado sobremanera. Pero sí que es cierto que esta es la forma segura actualmente de comunicarnos y los EPIs pues, son necesarios para el profesional, pero también son importantes para la seguridad de nuestros pacientes, ¿no? Así que, bueno, pues es verdad que no es fácil y sobre todo si eres una persona mayor, desorientada, te dejan en la cama, te colocan unos cables y quien se acerca a ti no sabes si es una persona o alguien que ha venido de otro sitio, dices, bueno, pero sí que es cierto que los pacientes cada vez están más acostumbrados a vernos con los equipos de protección. Y es bueno, pues, y esto permite que podamos trabajar y cuidarles de la manera más adecuada. Luego, las recomendaciones cada vez más restrictivas en cuanto al acompañamiento. Es verdad que nuestra unidad de ictus es una unidad abierta, nosotros permitimos el acompañamiento de los pacientes por un familiar, pero sí que es cierto que intentamos que sea el mismo familiar, si es posible, con el fin de intentar que no haya entradas y salidas continuas de las unidades, sobre todo a la espera de solicitudes, a la espera de esa solicitud de PCR, pues que a veces no sabemos si va a ser positiva o negativa. Pero desde luego queremos que sepáis que si un paciente tiene un ictus cuando entra y luego posteriormente su PCR es positiva, pues la idea es que se quede en nuestra unidad, es decir, se le da importancia, esa persona tiene un ictus y hay que cuidar y atender ese ictus. Otra cosa es que es una persona con una sintomatología ya respiratoria, pues entonces se valora, pero desde luego el paciente, en ese momento, ese paciente quedaría en nuestro servicio, en una habitación adecuada y con todas las medidas de seguridad. Y desde luego lo que hemos perdido han sido las charlas formativas a pacientes y familias tras el ictus que veníamos realizando, pues intentando ser semanalmente y en este momento con el fin de no poder concentrar a las familias y los pacientes no está siendo posible. Pero a lo mejor estas nuevas tecnologías de las que hablamos, la salud digital, permite de nuevo que podamos conectarnos, de establecer ese vínculo tan importante entre el profesional sanitario y los pacientes y las familias. Pero bueno, es verdad que no todo ha sido malo. Bueno, hemos tenido que aprender, hemos tenido que reestructurarnos, que coordinarnos de otra manera. Pero hemos visto, por fin, alguna situación reclamada desde hacía mucho tiempo y es la intervención del profesional de logopedia en la fase aguda del ictus. Bueno, pues la modificación de la agenda de estos profesionales ha permitido que nuestros pacientes en fase aguda sean valorados por los logopedas y desde luego esto ha sido una noticia maravillosa que para nada compensa toda la situación que vivimos, pero sí que desde luego que esto es un punto positivo para decir que, bueno, pues a pesar de las dificultades seguimos trabajando y esto es un buen camino. Bueno, esto es un poco lo que os quería decir y luego estaremos para las respuestas para responder a todas aquellas preguntas que nos hagáis. Así que muchísimas gracias y doy paso a Santiago Martínez de Gorostiaga. Buenas tardes. Yo también quería mandar un saludo a todos los participantes en este evento y felicitar a los organizadores. Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo ha afectado el virus, la pandemia, al funcionamiento de la rehabilitación neurológica en la clínica Ubarbi en el 2000. Ahí os he puesto un poco el logotipo del virus, que yo creo que será el logotipo más difundido en todo el año 2000. Bueno, nosotros comenzamos el año 2000 pues con la añorada normalidad, trabajando normalmente, hasta que llegó el 13 de marzo con la declaración del estado de alarma y en el cual pues, hubo un cambio brusco en toda la sociedad y también pues, nos afectó directamente a nosotros, porque cerraron los gimnasios, se cancelaron la mayor parte de las consultas presenciales y esto supuso pues, un cambio importante en el funcionamiento. Afortunadamente pudimos seguir con la rehabilitación de los pacientes ingresados y con algunas consultas presenciales que considerábamos imprescindibles.
y comenzamos con las consultas telemáticas, que fue una cosa un poco novedosa en el servicio, como en muchos otros servicios. Entramos en ese periodo, pues en el cual estuvimos como 2 meses más o menos, y la dinámica que seguíamos en consultas, como ya estaba todo programado, pues lo que hacíamos era, una vez vista la historia clínica del paciente, pues llamábamos al paciente o a su familia y procurábamos hablar con él para preguntarle un poco pues cómo se encontraba, intentar pues aclarar sus dudas y darle consejos pues para que pudieran trabajar en el domicilio, en las circunstancias en las que se encontraban. En algunos casos, pues sobre todo pacientes muy afectados, pues esto era difícil, hacerlo telemáticamente y les citábamos a consulta presencial. Bueno, y así estuvimos hasta el mediados de mayo, fecha en la cual pues, se abrieron los gimnasios y reiniciamos un poco la actividad ambulatoria. También fueron subiendo ya cada vez más las consultas presenciales y íbamos disminuyendo las consultas telemáticas. Fuimos funcionando así durante todo el verano y a día de hoy pues estamos prácticamente al 95% con las consultas presenciales, de las cuales la mayor parte, pues, perdón, 95% de las consultas previas, de las cuales el 90% son consultas presenciales, y en las áreas de terapia pues estamos aproximadamente al 75% de actividad. Y esto es debido pues, a que las condiciones higiénicas y sanitarias y medidas de prevención pues, obligan a tratar a menos pacientes por terapeuta. Bueno, y esto estamos a día de hoy. El final del año pues he puesto ahí un interrogante porque creo que es difícil saber qué nos va a deparar, pero esperemos que la cosa vaya a mejor. Bueno, y resumiendo un poco de toda esta actividad, pues qué cambios he visto yo en la rehabilitación neurológica por la pandemia en nuestro entorno, pues yo creo que lo más destacable es de asistencia presencial a asistencia no presencial, que fue un cambio muy brusco, programado, sobre todo, pues, perdón, ya, también ha pisado la ambulancia, ¿vale? Creo que hay alguna Sigue cuando... ¿Permite oír bien? Cuando van a tardar, me ha dicho la responsabilidad, pero... Fue originado sobre todo por el temor al contagio y a la diseminación del coronavirus. Además, era un miedo un poco generalizado en la sociedad, en los pacientes y también en los profesionales. Yo creo que uno de los cambios que ha habido en estos últimos meses ha sido que vamos pasando un poco del miedo a la precaución. Yo creo que es una ventaja para todos. Y luego la experiencia también nos ha dicho en estos últimos meses que en la rehabilitación neurológica es complicado, sobre todo en la fase inicial y en los pacientes muy afectados, tener una actividad rehabilitadora no presencial eficaz. Pero bueno, también hemos visto que se nos han abierto un poco los ojos a que hay otras modalidades de telerehabilitación, no solo la clásica, la que veníamos realizando, sino que, bueno, pues hay otros medios, otras posibilidades que se nos abren. Lo que pasa es que se nos han abierto también muy bruscamente y ha sido difícil de sacarles todo el partido que pienso pueden tener, porque esto requiere unos medios técnicos y un cambio cultural tanto en pacientes como en profesionales, que desde luego no se realiza de un día para otro. Y en este cambio de actividad, pues los profesionales pues, dan y enseñan pautas para que el propio paciente y su entorno participen más activamente en su proceso de rehabilitación, en su medio ambiente, con lo cual pues, evitamos desplazamientos. Y yo creo que la principal ventaja que tiene todo esto es pues, eso, que se aumenta el empoderamiento del paciente. El paciente y el entorno tiene que tomar una parte más activa, en este caso por necesidad, pero yo creo que hay una parte de beneficio también. Y bueno, para terminar, como había que ser breve, pues las conclusiones un poco que puedo sacar es que bueno, hay que adaptarse a las circunstancias, yo creo que en eso no hay otra. Como decía, el paciente va a tomar una parte pues, más activa en su tratamiento, los profesionales vamos a seguir estando en las consultas y en los hospitales, podemos ayudar, podemos guiar este proceso, pero pues seguiremos llevando, no sé yo si con las dos manos, pero por lo menos con una. Intentaremos acompañar y ayudar a estos pacientes, que tanto falta hace. Y bueno, pues lo que comentaba, se implementarán nuevas modalidades de asistencia favorecidas por el desarrollo de nuevas tecnologías y cambios culturales. Esto llevará tiempo, pero yo creo que esto va a ser parte del futuro.
Y bueno, como conclusión definitiva, pues yo creo que cuando la pandemia se supere, que se superará, pues la rehabilitación neurológica pues habrá cambiado. Y espero que haya cambiado pues a mejor. Y muchas gracias por la asistencia y si queréis alguna pregunta, me imagino que al final en el coloquio podremos hablar. Entonces voy a dar paso a la siguiente ponente. Leire, cuando quieras. Vale, pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo soy Leire Tirado, vengo de ADACEN, de la Asociación de Daño Cerebral de Navarra, y estamos, pues, como hemos ido viendo, en ese continuo de atención a personas que han podido sufrir un ictus, estamos como al final del proceso, ¿no? De alguna manera. Nosotros trabajamos con personas en una fase crónica, cuando las secuelas de esos ictus, ese daño cerebral ya se ha quedado establecido, ya tenemos claro qué cosas pues están funcionando, qué capacidades se mantienen o qué capacidades han podido estar lesionadas. Termina la fase de rehabilitación, esos avances rápidos, y nuestro trabajo va encaminado sobre todo a un mantenimiento de las capacidades que tiene esa persona e intentar también recuperar cierta normalidad, cierta calidad de vida con las lesiones o con las discapacidades que han aparecido, ¿vale? Hemos visto también durante todo este proceso, como comentaba Santiago Martínez Gorostiaga, hemos visto que bueno, nuestra labor el 11 de marzo se suspende, se cierran los centros de día, todos los pacientes se van a casa y desde ese momento hasta el día que viene hemos tenido que también reinventarnos de qué manera poder llegar para que los tratamientos funcionasen. En un principio, durante 2 meses, no pudimos hacer más tratamiento que por teléfono, por videollamadas e inventándonos. A partir del 15 de mayo, más o menos, empezamos con sesiones individuales y poco a poco hemos ido reiniciando todos los servicios hasta llegar a esta nueva normalidad de la que estamos, que se caracteriza también con que de vez en cuando, pues igual tenemos un susto, nos cierran el centro de día, volvemos todos para casa, cierra una parte, volvemos para casa, tenemos compañeros que se infectan, todos para casa y nos vamos reinventando sobre la marcha diaria. Cuando abrimos en mayo, sobre todo en junio, cuando empezamos ya un poco a trabajar con todos, vimos un poco cuáles habían sido las repercusiones del confinamiento. Trabajamos en ADACEN, trabajamos un poco también a contratiempo. Lo que no vayamos manteniendo, lo que no vayamos trabajando semana a semana, es muy probable que se pierda, ¿no? Y lo que vimos fue eso, que muchas personas lo que tuvieron fueron retrocesos en las capacidades que tenían y un empeoramiento sobre todo en su estado emocional. El hecho de no poder salir, el hecho de tener dificultades para comprender la situación que estábamos viviendo, el hecho del aislamiento social que ellos mismos tenían, les ha pasado factura. Hemos visto que ha habido muchas personas que las secuelas físicas que tenían, o esa repercusión que tenían, ¿vale? Hemos visto también, por ejemplo, en temas de comunicación, sobre todo, por ejemplo, en temas de comunicación, personas que tenían dificultades para hablar con la fluidez verbal, se ha visto empeorado, porque se han reducido también sus interacciones sociales. Las secuelas cognitivas, también trabajamos, hay una sección de ADACEN que trabaja con personas con demencia, y en esas personas, por ejemplo, sí que hemos visto mucho más deterioro y mucho más rápido. Las demencias han avanzado muchísimo más rápido de lo que esperábamos. Con mes y medio, 2 meses en los que no hemos podido hacer un tratamiento diario. Y hemos visto, evidentemente, también las secuelas psicológicas de la soledad, los sentimientos de ansiedad, el miedo, preocupación. Nuestros pacientes son pacientes de alto riesgo, en los que igual el COVID pues, podría tener consecuencias pues, letales, fatales para muchos de ellos y también para su entorno familiar. Entonces sí que se han implantado muchas situaciones de miedo. Pero donde hemos visto sobre todo la mayor repercusión, y creo que a nadie nos sorprende, son sobre todo en los temas relacionados con la convivencia. Las personas que tenían problemas de conducta son las que más problemas han tenido durante todo este tiempo de confinamiento, ¿vale? Entender cuando tienes un problema para comprender lo que pasa en el mundo, que no puedes salir a la calle, es muy difícil. Y tener una persona constantemente diciéndote que no puedes salir, todos los días, 1, 2, 5, 7 veces al día, genera unos problemas de convivencia impresionantes. Han aumentado los episodios de irritabilidad, han empezado a aparecer agresiones físicas y verbales en casos en los que no las había, también por esa saturación. Han aumentado los problemas de adicciones y han aumentado también situaciones de soledad. Y donde también hemos visto una repercusión importantísima, en ADACEN
somos asociación de familiares, hemos visto sobre todo en las familias y en ellos sobre todo las cuidadoras principales. La sobrecarga que ya tenían unida a esa sobrecarga de cuidados, a una sobrecarga de esa gestión emocional de su paciente y de mi propio miedo, y a una gestión continua de esos conflictos que se estaban dando, ha sido desbordante en muchos casos. Además, se une a que muchas de ellas han tenido una reducción de apoyos. Muchas cancelan los servicios de SAT, cancelan la contratación que tenían de cuidadores y además no pueden contar con muchos familiares con los que antes contaban. Son 24 horas de cuidado continuo. Y ya sin momentos de desconexión, sin momentos de tiempo para ti, ¿no? Hemos visto que el desgaste en algunos casos ha sido brutal y vemos también que se han instaurado muchos sentimientos de soledad, han aumentado la ansiedad, el miedo y, por supuesto, el duelo. No hemos tenido pérdidas, tenemos suerte, pero sí que es cierto que, bueno, pues hemos tenido otro tipo de pérdidas. No hemos tenido pérdidas personales, pero sí hemos tenido pérdidas de calidad de vida, de ver empeoramiento en nuestro familiar, de ver también esas pérdidas iguales en los entornos, etc. Por eso, a futuro, aparte de reinventarnos en el tema, pues como decía también Martínez Gorostiaga, de la telerehabilitación, de cómo llegamos al paciente si vuelve a estar confinado, creo que es importante también prestar mucha atención a estas familias y sobre todo en ese sentido, el reforzar la atención psicológica. ¿Vale? Por mi parte nada más, abrimos tiempo de preguntas. Muy bien, muchas gracias a todos. Abrimos un momento de preguntas, podéis empezar a escribir a través del chat y se irán acercando los ponentes. Mientras la gente se anima, voy a hacer alguna pregunta, concretamente a Nuria Emmerich, a ver en su opinión si existe alguna causa específica, concreta, de ictus asociada al COVID, que sea diferencial con respecto a lo que veíamos hasta ahora. Porque se ha escrito mucho, hemos asistido a un aluvión de información, de desinformación. Lógicamente estamos ante una enfermedad nueva, tiene que pasar tiempo, tiene que haber un cierto reposo, aunque aquí nunca hay reposo, para analizar lo que estamos viviendo. Y la pregunta concreta es, ¿existe a día de hoy algún mecanismo específico asociado a la infección del virus que produzca el ictus? A ver, la pregunta es sobre la relación del ictus y COVID etiopatogénica. Bueno, no se está viendo que sea un factor de riesgo claro la infección de COVID para ictus, ni que el ictus sea una complicación de la infección COVID importante o de las más características. Sí que existe, pero con una frecuencia muy baja. O sea, en la fase aguda de COVID están demostrados cambios con hipercoagulabilidad. Entonces, en una persona con un ictus, con una infección grave con COVID y en la que se dan esas alteraciones de la coagulabilidad importantes, hacia el 8º día de la infección, puede haber complicaciones con trombosis venosas y arteriales graves, entre ellas el ictus. Es una complicación, como os digo, infrecuente, que además, afortunadamente, en nuestro medio no hemos registrado casos en nuestro registro, no nos han llegado por lo menos a neurología en la unidad de ictus. Sí que hemos visto pacientes en los que es concomitante el ictus y, bueno, pues unos han pasado el COVID hace unas semanas, otros son asintomáticos de COVID y además tienen un ictus, pero sin alteraciones importantes de la coagulabilidad, sino más bien parece, o sea, con poca sintomatología respiratoria y donde lo que predomina es la clínica neurológica del ictus. En esos casos antes que os comentaba, graves en el contexto de infección de COVID, que posteriormente y en la fase aguda de la infección tienen un ictus, sí que el pronóstico del ictus es peor, es de una mayor gravedad y mortalidad. Pero bueno, en nuestro medio hemos visto pocos casos de ictus y COVID y afortunadamente el
eso, sin poder encontrar una clara relación en cuanto a evolución, gravedad e hipercoagulabilidad. Ahora, de todas formas, eso, hay que esperar a más estudios con mayor número de pacientes y analizar datos globales de muchos más hospitales con una muestra más grande. No sé si contesto bien a la pregunta. Voy a aprovechar porque ya no te la historia. Se han animado ya a hacer alguna pregunta y esa está un poco relacionada también con la fisiopatología, pero un poco de forma global, ¿no? Una participante pregunta cuál es la posibilidad de que haya un segundo episodio de ictus tras el primer episodio, si se están manteniendo los controles, el control del efecto cerebrovascular y si tiende a producirse un segundo episodio que comparte mecanismos con el primero. Una pregunta un poquito general. Precisamente la recurrencia del ictus es un tema que nos preocupa mucho. Una vez que ha ocurrido un ictus, lo primero de todo es intentar tratarlo al máximo, como os decía antes, para minimizar el daño cerebral. Pero a veces el ictus es pequeño o ha ido muy bien con el tratamiento en fase aguda y todos nuestros esfuerzos van a evitar que ocurra otro ictus. Entonces, ¿de qué depende que haya una recurrencia o no? Es sobre todo de saber bien cuál es la causa de ese ictus y ponerle el remedio adecuado. Y las causas del ictus son muy variadas. Entonces, por parte de los neurólogos vasculares, pues es muy importante establecer la forma más precisa posible en cada paciente individualmente cuál ha podido ser el mecanismo más aproximado de ictus e intentar tratarlo. Y a veces en pacientes de alto riesgo hay varios mecanismos que hay que tratar y valorar conjuntamente, o sea, no hay veces que se suman los mecanismos. Entonces, la mejor forma de evitar recurrencias es tratar adecuadamente la causa que produce el ictus, tenerlo lo mejor estudiado posible y, claro, rápidamente. Por eso se insistía tanto que aunque el ictus haya sido leve, el estudio tiene que ser rápido para cuanto antes poner el remedio y evitar esa recurrencia. Espero haber contestado a la pregunta. Bueno, están surgiendo bastantes preguntas. Por cambiar un poquito de tercio, vamos a hacer una pregunta para el doctor Martínez Gorostiaga. La pregunta es, damos tiempo a que llegue a Madrid, ¿cómo se concreta en la actualidad la utilización de nuevas tecnologías para la rehabilitación tras el ictus? ¿Cómo se concreta en la práctica la utilización de nuevas tecnologías en la rehabilitación tras el ictus? Vale, bueno, las nuevas tecnologías pues están ahora muy de moda, están muy en auge, pero por desgracia son bastante caras mayormente y no muy asequibles, en su mayor parte. Nosotros todavía, por ejemplo en Ubarbi, pues estamos empezando en una fase muy inicial y lo que utilizamos, por ejemplo, que estamos utilizando ya desde hace como 2 años, es una plataforma, la NeuroNap, que nos sirve sobre todo pues, para estimulación cognitiva, estimulación de algunas alteraciones de lenguaje, y la utilizan pues, los profesionales, sobre todo neuropsicología, terapia ocupacional, logopedia, y a partir de una atención inicial presencial en la que se marca un poco las tareas que el paciente puede realizar, llega un momento en que las hace en casa y son dirigidas un poco telemáticamente, porque sabemos lo que hace, a qué nivel está y conforme va mejorando, pues se le va poniendo unas tareas un poco más complejas. Nuevas tecnologías es un campo muy amplio, abarca pues desde la robótica, que es precisamente de lo más caro y de lo que carecemos actualmente, por lo menos en Ubarbi, a otros sistemas como puede ser la realidad virtual, etcétera. Estamos, yo creo que en una fase todavía muy inicial y son técnicas mayormente poco asequibles y que de momento, pues hasta que no demuestren todavía una mayor eficacia además, pues yo creo que tardarán un poco en comenzar a implementarse. Sí que hay otras técnicas como la telerehabilitación, por ejemplo, pues, con vídeos, con otros medios, que eso yo creo que sí que estará más al caer, que tampoco tenemos todavía, pero yo creo que eso vendrá pues, en los años próximos, y más si sigue esta pandemia se va alargando. Muy bien, muchas gracias. Continuamos dando entrada
a distintos ponentes. Ahora es una pregunta para JJ. Una pregunta de una participante que dice que cómo se trabajan los estilos de vida antes de optar por el tratamiento farmacológico. Entiendo que en prevención primaria o prevención secundaria, pero fundamentalmente en prevención primaria. Sí, me preguntan cómo se trabaja fundamentalmente en prevención primaria todo lo que tiene que ver con los hábitos de vida saludables. Bueno, pues antes no lo he comentado, pero un asunto muy importante que tiene que ver con esta toma de decisiones y con decisiones compartidas precisamente con los pacientes y las familias, se trata de intentar negociar, de intentar pactar objetivos que sean fácilmente conseguibles por el paciente y por la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde atención primaria siempre impulsamos este tipo de hábitos, un poquito centrándonos en los aspectos que hemos comentado, ¿no? Sabemos que si llevamos una alimentación saludable, como hemos comentado en la presentación, si nos movemos, si hacemos ejercicio, si evitamos el tabaco, si evitamos las bebidas alcohólicas, si intentamos reducir el estrés, estamos ganando puntos, estamos ganando protección, no solo frente al ictus, sino frente a otras enfermedades vasculares, frente al cáncer, ante un montón diferentes de enfermedades crónicas. Entonces, desde atención primaria, pues tratamos de, insisto, negociar con el paciente este tipo de aspectos y priorizamos y potenciamos pues, aquello en lo que creemos que puede fallar. Un poco a nivel de prevención primaria. Y a nivel de prevención secundaria, pues como hemos comentado, es muy importante, es fundamental intensificar mucho el control de los factores de riesgo. Ya no solo se trata de no tener, por ejemplo, la tensión arterial elevada, sino que hay que tenerla por debajo de unos determinados niveles. Lo mismo pasa con el azúcar, lo mismo nos pasa con el sobrepeso, con la obesidad, con las cifras de colesterol. Entonces, en muchísimas ocasiones estos niveles de control son tan exigentes que con los estilos de vida no somos capaces de llegar a alcanzarlos y tenemos que asociar medicación. Medicación que no siempre, bueno, pues es bien tolerada por el paciente y, bueno, pues se trata ahí también de negociar con él y con la familia, pues hasta qué punto estamos dispuestos pues a aumentar las dosis, asumiendo algunos efectos secundarios y, bueno, además el paciente, este tipo de pacientes no solo toman medicación para prevenir el ictus, sino que habitualmente tiene otra problemática, son pacientes polimedicados, hay interacciones entre los fármacos y, bueno, pues al final se trata un poquito de tomar una decisión compartida, ¿no? Espero haber contestado la pregunta. Desde luego, y viendo un poquito, José Javier, hay otra pregunta que está muy relacionada también con lo que has dicho y concretamente se centra en si existen datos, si existe evidencia clara que relacione el confinamiento, o dicho de otra forma, la reducción de actividad física con un mayor incremento de ictus, como factor de riesgo per se asociado al confinamiento. Me preguntan si el confinamiento domiciliario es un factor de riesgo, si hay datos que sea un factor de riesgo de ictus, ¿no? Bueno, pues no te sé decir en concreto si con el ictus como proceso, el hecho de estar confinado en domicilio, pues hay datos que han hecho que haya aumentado, ¿no? Ya le hemos escuchado a Nuria un poco su intervención con los datos que han podido obtener aquí en su unidad. Lo que sí hemos detectado es que el confinamiento domiciliario lo que ha hecho en muchísimos casos ha sido agravar y empeorar el control de los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque la permanencia en el domicilio lo que ha hecho es agravar esa pandemia que ya llevamos viviendo durante muchos años, esa pandemia de sedentarismo y esa pandemia de obesidad. Las personas en el domicilio, bueno, pues hemos pasado muchísimo tiempo sentadas, muchísimo tiempo en el sofá, sin movernos, sin activarnos, y un músculo que no se mueve y que no se activa, pues, bueno, se estropea. El músculo se está viendo un poquito, hay cambios en cuanto a su funcionamiento. No se trata de un órgano que nos sirve solo para desplazarnos o para movernos, sino que se está viendo que es un órgano endocrino, que cada vez que trabajamos con ese músculo, pues hay un montón de acciones a nivel
A nivel sistémica, se está hablando de que el ejercicio es una verdadera polipíldora, ¿no? Es decir, que tiene muchísimos efectos y todos esos efectos que están asociados al ejercicio los perdemos cuando estamos pasando muchísimas horas sentados, ¿no? Sin movernos. Y el confinamiento domiciliario, pues precisamente lo que ha hecho ha sido eso, ¿no? Agravar ese sedentarismo. Y además, pues el sedentarismo y el estar en el sofá viendo la tele o leyendo un libro durante muchas horas, pues precisamente no va de la mano de tomar alimentos saludables, ¿no? Siempre se han abusado pues de alimentos procesados, de snacks, etcétera, y bueno, pues esto ha empeorado el control de factores de riesgo, ha subido las cifras de tensión arterial, las personas han aumentado de peso y bueno, al final pues es un cúmulo de circunstancias lo que nos han hecho pues en estos meses de confinamiento pues ha empeorado ese control de los factores, ¿no? Ya no siento no haberte respondido concretamente a la pregunta, entiendo que sí, que habrá influido, pero no te sé decir en qué porcentaje ha podido influir el hecho del confinamiento en el ictus. Muy bien, por ampliar un poquito el escenario, a mí me gustaría, como moderador, hacer una pregunta a Leire, porque me parece muy interesante lo que ha comentado, esa llamada a la atención de la presencia de alteraciones conductuales que dificultan en gran manera la convivencia, ¿no? Me gustaría preguntarle sobre si existen factores de riesgo que nos pueden avisar o qué tipo de perfil, si existe, digamos, de alguna forma, un grupo de caracteres que nos pueden decir, nos pueden avisar, cuidado con este tipo de pacientes, pues situación social, edad, etcétera, deterioro cognitivo asociado, que pueden ponernos en alerta de que esto puede ocurrir con más facilidad. Bueno, sobre todo en el caso del daño cerebral, si tuviéramos que elegir un perfil, bueno, partimos de que cada persona tiene su propio daño cerebral, tiene distintas consecuencias, secuelas, tiene mucho que ver también con cómo era la persona previamente, también con el manejo emocional de la situación, etcétera. Pero, por ejemplo, el perfil de personas que tienen problemas frontales suelen tener estas dificultades también de conducta. También las personas que tienen un daño cerebral grave, porque pueden... Yo creo que los problemas de conducta tienen que ver mucho con que comprendo de la realidad, que soy capaz de quitar el foco de mí mismo y ver qué es lo que está pasando ahí fuera, que no todo depende de mí o de mis necesidades, etcétera, ser capaz de tener un poco más de empatía o un poco más de comprensión de lo que nos está pasando alrededor. Los problemas que nosotros hemos visto, en los perfiles que hemos visto, eran personas que tenían un déficit frontal, personas que igual sí que comprenden cuál es la norma, pero que luego a la hora de llevarla a cabo, no la llevan a cabo, se la saltan, ¿no? Que es muy propio de las lesiones frontales. Y en esos casos, por ejemplo, era muy difícil porque tienes una persona delante que te está recordando que hay una norma. Es que la de no salir es muy clara. No puedes salir, decir, pero ¿por qué no voy a poder salir? Si no hay nadie, si está todo bien. Entonces ya, pero es que precisamente por eso no puedes salir, porque estamos todos en casa, tenemos que mantenernos aquí. Y como les costaba mucho entender esa situación, que hubiera una persona que no te deja hacer lo que tú quieres hacer, generaba mucho conflicto. Eso genera una primera discusión durante, pues, que estuvimos 2 meses encerrados en casa, 1 mes y medio. Claro, es todos los días una discusión, lo que os decía antes, 2, 3, 4 veces al final. Yo como cuidadora cada vez estoy más tensa, la persona a la que cuido cada vez está más tenso y eso termina estallando. Yo creo que ese perfil sobre todo es el que más problemas. Y sobre todo el que tenía dificultades para comprender qué está pasando o para recordar lo que está pasando también. Es ahí cuando reaccionamos. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta me gustaría hacer a Celia, que de alguna forma ya lo ha apuntado en su intervención magnífica, que el paciente que tiene un ictus ya de por sí es un paciente que presenta aislamiento porque tiene una afasia, presenta aislamiento porque tiene una falta de reconocimiento vital de su cuerpo, una falta de reconocimiento visual y encima vamos nosotros y nos ponemos las EPIs, ¿no? Es algo fundamental, porque algo que ocurre muchas veces en un hospital es que un paciente ingresa con cualquier tipo de patología, empieza la confusión, empieza la agitación. Desde vuestro punto de vista, desde vuestra visión, porque habéis estado muy cercanas, ¿cómo podemos mejorar entre todos o cómo podemos reducir ese aislamiento concretamente a este tipo de pacientes? ¿Qué tipo de actitudes
pues, por ejemplo, facilitar mayor presencia de algún familiar de forma continuada en el hospital, que les ayuden a, digamos, a conectarse con la realidad. ¿Cuál es tu opinión en este tema? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, la verdad que no es una pregunta del todo fácil de responder, ¿no? Es verdad que cada paciente y cada familia es un mundo y es cierto que nos tenemos que ir adaptando a las necesidades que nos van surgiendo, ¿no? La realidad es que, bueno, pues es fácil que ese paciente que tiene un ictus y de una edad avanzada, que además lo que decimos, pues le dejas en la cama, le monitorizas, le llenas de cables, pues tienda a poderse desorientar, ¿no? Y de hecho no es raro. La realidad es que, bueno, el porcentaje de pacientes que presentan una quietud excesiva que realmente represente un problema es pequeño, ¿no? Y sí que es cierto que yo creo que tener una unidad abierta como la nuestra, es decir, que permita en todo momento que nuestro paciente esté acompañado por un familiar, pues creo que ayuda muchísimo a que ese paciente pues esté más centrado, oiga esa voz que reconoce, esa cara que conoce, ¿no? Pero también es verdad que la pandemia ha cambiado un poco esto, aunque sí, en ningún caso no mandamos a los familiares a casa, ¿no? Sino que si ese familiar se quiere quedar, le permitimos quedarse. Pero, bueno, sí que es cierto que a la espera de los resultados de PCR, pues a veces, ahí eso no es fácil porque igual no son convivientes habituales. Pero creo que el primer mecanismo es seguir trabajando un poco como estábamos haciendo y es, pues eso, permitir que un familiar esté permanentemente con ellos. Intentar en cuanto podamos al resultado de la PCR informar enseguida a la familia y descubrirnos un poco, quitarnos esa bata, aunque la mascarilla no, pero desde luego las gafas y otras cosas que hay que utilizar dependiendo en qué pacientes. Y sobre todo, pues ayudar a que ese paciente, aunque tenga que estar en reposo, pues podamos movilizarle lo antes posible, ¿no? El baño suele ser algo de lo más inquietante en nuestros pacientes, ¿no? Esa necesidad de necesitar ir al baño y tú me has llenado aquí de cables y yo no entiendo por qué no puedo levantarme, ¿no? Pues creo que tendremos que intentar afinar muy bien, ¿no? A qué pacientes les limitamos el reposo absoluto o tenemos que ser un poco más permisivos a la hora de sentarlos al borde de la cama. Pero creo que el acompañamiento, que es lo que ya estábamos haciendo, es lo que más nos ayuda a realmente ese paciente esté más centrado y más tranquilo, ¿no? Y que sea el recurso farmacológico, pues el último en utilizar otro tipo de contenciones o que sean los últimos recursos para que ese paciente pues cumpla un poquito lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que la pandemia y los EPIs no nos han ayudado mucho a que ese paciente esté orientado. Gracias. Una pregunta muy interesante para Santiago, que básicamente pregunta sobre su opinión sobre las nuevas tecnologías si han mostrado superioridad, o al menos no inferioridad con respecto a las técnicas clásicas de rehabilitación y sobre la importancia de los biomarcadores. Y yo añadiría más que hasta hoy hemos decidido que un tratamiento, una técnica con respecto al ictus es eficaz a los 3 meses sin contar con la rehabilitación, porque a día de hoy el RTT endovenoso es eficaz o no cuando lo llegamos a los 3 meses y decimos, pues ha ido bien, no ha ido bien, pero nunca hemos tenido en cuenta lo que nos puede aportar la rehabilitación. Una pregunta un poquito amplia, pero nos gustaría conocer tu opinión en ese sentido. Bueno, como decía en la pregunta anterior, Roberto, las nuevas tecnologías es un campo muy amplio, muy amplio. Hay algunas técnicas que están más investigadas, llevan más tiempo, y la verdad es que en general, y al hablar en general pues siempre hay riesgo de equivocaciones, pues no han demostrado una eficacia muy marcada o muy evidente. Sí que algunas de estas tecnologías en algunos estudios pues han demostrado que pueden ser eficaces, que al final casi siempre se concluye con que hay que hacer más estudios, pero se sigue investigando. Entonces, bueno, afortunadamente pues la mayoría de nuevas tecnologías lo que nunca no hacen daño prácticamente nunca, son bastante inocuas, y lo que les queda por demostrar a la mayoría es que sean realmente eficaces. Las de bajo coste pues van a ser las primeras que más se van a popularizar y que si van bien pues podrán demostrar su eficacia porque van a ser más utilizadas. Las de alto coste, como he mencionado antes, pues la robótica, los exoesqueletos, etcétera, pues va a ser más difícil porque son mucho más caras
menos aplicables a la población general. Yo tampoco es que nosotros en Ubarbi no tenemos tampoco mucha tecnología de alto grado. En la mayoría de los servicios públicos de rehabilitación de España pues tampoco los tienen, y lo que nos limitamos es a ver un poco pues, los estudios que hay en laboratorios de investigación, en otros hospitales americanos, etcétera. Pero en general diría eso, pues que hasta ahora por lo menos la mayoría no han demostrado una eficacia evidente. Pero sí que hay técnicas, como decía, pues la realidad virtual, que se está implementando y yo creo que puede llegar. Nosotros estamos ahora empezando, o queremos utilizar, por ejemplo, un dispositivo que ya lo precisamente pues, se diseñó aquí en el equipo del doctor Murie, que son unas gafas para la hemianosia homónima, para efectos de campo visual, que bueno, pues lo vamos a intentar implementar y por supuesto, pues con unos controles antes y después, pues veremos un poquito la eficacia. Parece que puede ser eficaz, parece, pero están a falta de estudios reglados y con un número de población suficiente. Y lo que comentabas un poco de la evolución un poco de los pacientes, nosotros siempre, cuando todos los pacientes que tenemos en tratamiento, vamos pasando escalas funcionales, escalas de diferente tipo, de calidad de vida, etcétera. Y vemos a lo largo de las diferentes revisiones, que generalmente vemos pues, una vez al mes al paciente, si hay cambios o no hay cambios. Y las escalas pues, es un método bastante objetivo para valorar si hay cambios, además de la opinión del paciente, que por supuesto también es muy importante, pero sí que lo medimos. No sabemos hasta qué punto es lo que han hecho en rehabilitación, lo que hacen en casa, la medicación que se les ha dado, pero sí que medimos la evolución en conjunto. Hay otra pregunta para Nuria, voy a sacarme el micro porque me dicen que no se escucha muy bien, y está relacionada con el ictus juvenil. La pregunta es un poquito general. La pregunta es en qué condiciones se puede dar el ictus juvenil, pero a mí me gustaría reconvertirla y hablar un poquito del ictus juvenil en el COVID, porque el ictus juvenil evidentemente es un tema muy amplio, pero sí que parece ser que en Estados Unidos hubo casos de gente muy joven y tal, pero en nuestra experiencia eso no se ha producido. No hemos visto grandes diferencias en cuanto al perfil de paciente que vemos aquí con ictus con respecto a lo que había antes, ¿no? ¿Qué impresión te da a ti el ictus juvenil y la situación en la que estamos? Sí. A ver, en el ictus juvenil es más infrecuente, pero es muy importante porque quizás se le presta por eso mismo menos atención que al ictus en personas mayores y a veces obedece a causas un poco diferentes que hay que buscar con más exhaustividad. Entonces, bueno, pues es un campo muy importante y en el que hay que, de hecho, ahora meterse ahora, pues porque tiene eso, pues porque produce, es una causa importante de ictus, es lo que se está viendo también ahora. En cuanto al COVID ictus juvenil, a ver, es verdad que hubo una serie de casos publicados en Nueva York de que había habido, se vieron varios casos de gente con COVID grave y que tuvieron ictus además, entonces se alarmó mucho, pero la realidad es que luego se han quedado en algo infrecuente, que es real, que ocurre. De hecho, aquí en España, pues hablando con otros compañeros de hospitales, también han tenido algún caso, pero es poco habitual y, como decía ahora Roberto, en nuestro medio no lo hemos visto. Entonces, ante un ictus juvenil, pues eso, el mensaje es hay que hacer un estudio muy exhaustivo. En cuanto a factores de riesgo, es muy importante la tensión arterial, colesterol, como en la población general, pero especialmente el estrés laboral y emocional como causa también de eso, a tener muy en cuenta para evitar riesgo de ictus. Y luego también, pues en este tipo de pacientes, el estudio del etiológico es mucho más extenso que en un paciente de una edad más avanzada, que las causas ya están son más habituales, más establecidas. Eso, no sé, más o menos contestada la pregunta. Otra pregunta también para ti, María. A ver.
bueno, precisamente en relación con los tiempos que manejamos, que tenemos que correr siempre con el tema del ictus, se habla mucho del tema del Teleplas, ¿no? El Teleplas, que es un fármaco que se pone en bolo. La pregunta probablemente es algún compañero neurológico. Sí. Algún compañero neurólogo, ¿qué opinión tienes tú del Teleplas como posible fármaco que nos podría facilitar la administración, un bolo, reducir tiempos? Sí, a ver, en estos momentos aquí no lo estamos administrando, o sea, aquí se administra el RTPA clásico y sí que es verdad que que existe esa opción de tratamiento que en algunos sitios se están empezando a utilizar y es un tema, pues bueno, a valorar un poco. A ver, en el tema del código ictus lo que está ocurriendo es que hay tantos cambios en tan poco tiempo que las evidencias van más rápido que la realidad a la hora de implantarlas. Entonces, a la hora de reducir tiempos, puede ser que sea importante esto que decimos del Teneplas, pero también es muy importante y todavía tenemos un campo muy grande de mejoría en otras actuaciones que estamos en ellas y que estamos pendientes de implantar próximamente, como trasladar directamente los pacientes al angiógrafo, hay unas mejoras, pero realmente también hay que decir que como el circuito del código ictus interviene tal cantidad de profesionales que no es solo cambiar un protocolo, sino darle difusión y formación a todos los profesionales que intervienen en el circuito para que vaya muy rápido. Entonces, cualquier pequeño cambio, en este caso es un cambio de tratamiento, es importante, pues eso, requiere un proceso lleva muchísimo trabajo detrás y es costoso implantarlo. O sea, desde luego nos vamos adecuando a lo que van apareciendo en las guías como evidente. De momento el Teneplas, aunque puede ser una opción en futuro que la tenemos en mente, aquí no lo estamos utilizando. Y sí que estamos para cortar tiempos, que es un tema que nos preocupa mucho, implantando nuevas vías más rápidas de atención al ictus. Muy bien, está agotando el tiempo, quizá tendríamos tiempo para una pregunta que hago un poquito abierta, porque es un concepto que es interesante, que es el coaching en salud. No sé si alguno de vosotros tiene experiencia, uno de los participantes habla del coaching en salud, habla de los autocuidados, etcétera, pero bueno, básicamente es algo que hemos venido hablando a lo largo de toda la tarde, pues si alguno tenéis experiencia en ese tema. Vale, bien. A mí me gustaría hacer una pregunta a José Javier. En esta semana que se ha hablado mucho del tema de las decisiones compartidas, como clínico, nos preocupa mucho el saber que nuestro mensaje llega al paciente y que llegue de una forma práctica y clara. Es algo que está reñido muchas veces con el poco tiempo que tenemos. Y yo te pregunto a ti, porque tú eres el receptor de esos pacientes cuando salen del hospital, ¿hasta qué punto los pacientes entienden lo que les hemos dicho y lo integran de cara a hacer todo eso que tienen que hacer para evitar recurrencias, etcétera? ¿Cuál es tu impresión? Ya sé que no se puede hablar de un paciente medio, ¿no? Pero ¿cómo podríamos mejorar eso? ¿Hasta qué punto el paciente se entera de por qué ha tenido un ictus y lo que tiene que hacer para que no le vuelva a ocurrir? Sí, en mi experiencia, el paciente cuando sale de alta del hospital sale con un montón de conceptos nuevos que le acaban de informar en el ingreso, pero él no le ha dado tiempo suficiente para recapacitar, para pensar y para entenderlos. Entonces, cuando viene a las consultas de atención primaria y le estamos diciendo que la tensión arterial tiene que estar por debajo de este perfil, que el azúcar, que el colesterol tiene que estar por debajo de este parámetro, él eso no entiende. Él lo que entiende es que antes de ingresar llevaba una vida relativamente autónoma y que cuando le dan de alta, pues ha perdido. Tiene cierta discapacidad en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, él no entiende o le resulta muy difícil comprender cómo va a poder mejorar esa discapacidad, pues tomando más medicación, controlando esos factores de riesgo.
es una barrera que tenemos de comunicación y que yo estoy viendo que, bueno, pues que es importante que el paciente y la familia lo entiendan, precisamente por el hecho de que la adherencia a los tratamientos va a ser clave a la hora de evitar recurrencias. Entonces, tenemos que, bueno, y de hecho hacemos esfuerzos, todos lo que podemos y más, para intentar que el paciente comprenda exactamente pues qué relación tienen todos estos factores pues con la discapacidad que él tiene, ¿no? Y de esa manera intentar, entre comillas, convencerle o que él sea consciente que el hecho de que se cuide y de que si deja de fumar y de que si deja de hacer practicar esos estilos de vida o si deja de tomar determinados fármacos, pues va a ir en detrimento de su situación, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poquito de eso, ¿no? En esas decisiones compartidas también está el hecho de la polimedicación, ¿eh? Hay muchos pacientes que toman un montón de fármacos con un montón de interacciones y, claro, evidentemente, pues somos conscientes que no es fácil tomar un montón de pastillas. Entonces, tomando eso como base, y es verdad, pues a lo mejor hay que negociar con él pues el hecho de que pueda tomar unas pastillas que consideramos que son más prioritarias en detrimento de otras. Y entonces, bueno, pues se trata de ir negociando, pues a ver, es importante que el anticoagulante no lo dejes, es importante que el antihipertensivo no lo dejes, es preferible a lo mejor que dejes pues una pastilla que pudieras estar tomando pues para el ácido úrico, o es importante que cuando te duela la espalda pues no tomes el antiinflamatorio, toma este otro. Entonces, ese tipo de decisiones son las que, de alguna manera, nos cuesta, o yo personalmente veo que más me cuesta llegar al paciente, ¿no? Para que lo comprenda, para que lo entienda y para que de esa manera pues, lo ponga en práctica, ¿no? Muy bien. No hay más preguntas. Yo creo que ya hemos agotado el tiempo. No sé si alguno de los ponentes quiere hacer algo. Sí que me gustaría, para acabar, para concluir, pedirles a todos los ponentes que de forma breve nos den una idea de su intervención para llevar a casa. Una idea, ha habido muchas ideas muy interesantes, pero un poco por cerrar todo, ¿no? Que pasen por aquí y nos digan, bueno, estamos en plena pandemia, estamos en el proceso ictus. Una última idea que nos resuma de alguna forma, muy breve, muy concreta, la situación en la que estamos y cómo podemos mejorarla. ¿Empiezas? ¿Vale? Bueno, yo si tuviera que quedarme solo con un mensaje, yo creo que el mensaje sería intentar hacer consciente a las personas que solo tenemos un cuerpo, que lo tenemos que cuidar, que en ese sentido los hábitos de vida que llevamos son primordiales, que es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir, cuando vas al supermercado, comprar un alimento o comprar otro alimento. Es decisión nuestra sentarnos en el sofá o irnos a dar un paseo. Entonces, por mucho contacto que tenga con los profesionales sanitarios, al final nosotros estamos muy poco tiempo con ellos. Yo creo que a un compañero ha comentado también ese hecho. El resto de las horas, de los días del año, el paciente está en su casa, toma sus propias decisiones y en ese sentido yo sí que les animaría a que sean conscientes de esas decisiones que ellos toman y que, por favor, pues que sean decisiones saludables, ¿no? Para intentar evitar no solo el ictus, estamos hablando del ictus y por eso nos centramos en ello, pero bueno, también el impacto que van a tener estos factores en el resto de patologías, ¿no? Pues el mensaje que me gustaría transmitir a modo de resumen es que con o sin pandemia, ante la presencia de síntomas de ictus, hay que llamar al 112 y hay que acudir a una valoración en los servicios de urgencias porque las consecuencias del ictus pueden ser devastadoras y cogido a tiempo y tratado a tiempo, eso se puede minimizar mucho y, bueno, las consecuencias de la infección COVID, del riesgo de contagio, también pueden ser
graves, pero hay que tener en cuenta que en un tanto por ciento muy pequeño y que se están tomando muchísimas medidas de seguridad cuando se atienden a los pacientes, con lo cual, comparando el riesgo-beneficio de acudir a un servicio de urgencias y evitar el daño cerebral que produce un ictus a el posible riesgo de contagio, pues claramente la balanza se inclina hacia acudir a una valoración urgente. Gracias. Bueno, pues a mí me gustaría que quedara como mensaje que, bueno, pues detrás de esa mascarilla, que es detrás de la que nos encontramos nosotros, bueno, existe todavía ese profesional que intenta trabajar de la mejor manera posible, ¿no? Intentando hacer que los cuidados de calidad pues lleguen a nuestros pacientes, que seguimos trabajando en la unidad de ictus, intentando que a pesar de las dificultades, a pesar del miedo y a veces es verdad que de la tristeza, intentamos que detrás de estas mascarillas pues siga estando una sonrisa y una palabra amable, ¿no? Y creo que ese es un poco lo que os quería decir. Bueno, pues a mí para terminar también me gustaría decir que nos vamos a adaptar a las circunstancias, que no pensemos que la rehabilitación presencial es la única modalidad de tratamiento que nos puede beneficiar, hay otros tipos de rehabilitación que también pueden ser muy útiles y que además tienen que ser posibles. Así que, nada, buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría como último mensaje, igual no tanto para la gente que nos está escuchando, pero igual sí como para si nos oyen un poco más de arriba de instituciones, tener en cuenta también a las personas con discapacidad a la hora de tomar decisiones que nos protejan a todos. Evidentemente hay decisiones que se tienen que tomar, pero durante toda esta pandemia hemos visto que, por ejemplo, los cierres de residencias, el aislamiento al que se han sufrido tanto personas con discapacidad como personas mayores, ha dejado huella y yo creo que necesitamos lo que decíamos, ¿no? Ese cuidado también de nuestras emociones, de esa parte psicológica y que necesitamos sentirnos todavía parte de, no sé cómo decirlo, no tanto de la sociedad, sino que necesitamos calorcito humano, que necesitamos contacto, necesitamos tener a los nuestros cerca. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra atención, gracias a los organizadores, al apoyo de Navarra Biomed y gracias sobre todo a los ponentes. No tengo nada más que decir, más que hasta el año que viene nos veremos, espero que ya sin la mascarilla. Muchas gracias a todos.